Saludos metafísicos, mi nombre es Isabel Urrutia, estudio la licenciatura en filosofía, en la cual estoy a unos pasos de culminar. Además de estudiar, tengo la doble responsabilidad de trabajar. Trabajo en la universidad apoyando en materias de ética y también tengo otro trabajo de medio tiempo. Ambos me sirven para sufragar mis gastos, tanto personales así como también académicos. En vista de que pronto terminaré mis estudios de grado, tengo proyectado seguir preparándome académicamente. Y aunque me llama la atención muchos ámbitos del conocimiento, me gustaría empezar a estudiar y a profundizar en la sociología y la cultura en una carrera de posgrado. Tengo también el interés de profundizar en la hermenéutica y en la estética, que son otros ámbitos de la filosofía que me encantan y me hace ilusión algún día estudiar. Además de mis proyecciones académicas, también me gustaría trabajar como docente de filosofía, tanto a nivel universitario como a nivel de bachillerato, que considero que también es un nivel básico de estudio que es importante para la filosofía. También me gustaría trabajar en la investigación, la cual considero que es importante sobre todo para la transformación de nuestra realidad. Dicho esto, bueno, sobre la materia de introducción a la metafísica, en lo personal me siento muy satisfecha porque desde el inicio del curso se nos ha dado un panorama amplio de lo que es la metafísica. Asimismo también se nos ha hecho profundizar en autores que serán un referente para la filosofía occidental y constituirá un hito para el pensamiento metafísico y filosófico de lo que le va a seguir después. En cuanto al panorama, no solo se nos ha dado una definición de lo que es la metafísica, sino que también el lugar que ocupa al considerarse como filosofía primero y con ella las funciones que se arroga a sí misma como fundamento de la. Con esto de que la metafísica pretende ser el fundamento de los demás saberes, también tiene una pretensión de legislar, o sea, dar un orden a los demás conocimientos o demás saberes. Respecto a aquello que hemos profundizado, hemos estudiado, por ejemplo, este término ya tan trillado en filosofía, pero que es de suma relevancia, que es ese término del ser. Hemos estudiado el ser en Parménides, pasando por Platón y Aristóteles. A su vez, estos autores nos han dado una buena base para comprender otros términos fundamentales en metafísica y también en lo que es lo demás de la filosofía. Estos términos fundamentales son el ser, el logos, el bien, la dialéctica, inclusive la hipótesis, que como veremos es importante, por ejemplo, para las investigaciones. Que son términos quizás que se pueden ver como pequeños, pero que son base de la metafísica y que también van a ser de mucho interés para la historia de la filosofía. Y obviamente también para algunos filósofos contemporáneos como Heidegger seguirán utilizando y seguirán pensando en, por ejemplo, en términos del ser y la esencia. Inclusive Sartre, en una de sus célebres frases, dice la existencia precede a la esencia. Pero para entender qué es lo que autores como Heidegger
y Sartre dijeron es necesario primero aprender lo que ya se nos había dicho desde la filosofía antigua, aunque quizás muchas de esas como filosofías de Heidegger y, y Sartre sean críticas, es necesario siempre tener esa base. Pero bueno, sin ir tan lejos, sin estos términos tampoco hubiéramos entendido los planteamientos, por ejemplo, del uno de Plotino, aunque cada autor con sus respectivas diferencias, no hubiéramos entendido un autor sin los planteamientos del otro. Asimismo, cuando posteriormente vimos la filosofía y las metafísicas de Descartes, Kant y después, por último, Hegel. Pero de todos estos autores que vimos y estudiamos, valoré mucho las lecturas de Platón, que aunque es un autor muy estudiado, me gustó mucho la explicación que se dio de el sol como tercer elemento para ver las cosas, y este símil que se hace, por ejemplo, con la idea del bien, que nos conecta cómo reconocer, por ejemplo, la idea de justicia, que considero que en este curso de introducción a la metafísica han quedado mucho mejor explicados y se hicieron referencia a muchas cosas más. Antes de finalizar, no quiero dejar de expresar lo que pienso que este curso de introducción a la metafísica me aportó tanto a mis proyectos académicos como laborales. Pues la metafísica, al igual que otras acepciones de la filosofía, nos dan miras importantes para pensar la realidad. Ya solo el hecho de plantearnos al inicio del curso la definición de la metafísica, esto ya nos plantea algo importante, un reflexionar importante sobre lo que es nuestra carrera y nuestro pensar, o como decía Aristóteles, es esta ciencia que se busca a sí misma. Además de esto, también está qué es lo que estudiamos con la metafísica y qué relevancia tiene para nuestra realidad. Por ejemplo, si bien es cierto, estudiamos términos como logos, ser, estos conceptos no deben de quedar en vacío o en abstracto, sino que tienen que tener esta relevancia y deben de cobrar vida en la realidad social, sobre todo si estas pueden abonar a una transformación de nuestro quehacer y de nuestra realidad. Por ejemplo, en Parménides, el hecho de preocuparnos ya por lo múltiple, por lo permanente, no se lo tiene que ver con el hecho de verbalizar lo que una cosa es, al reunir ciertas características que comparte con otras cosas, sino que también toma relevancia, cobra relevancia en términos sociales. Por ejemplo, cuando queremos hablar de que una sociedad es justa o es democrática, es necesario saber qué características mínimas reúne lo que es la justicia o la democracia. Ya ella Curia también planteaba, por ejemplo, la historización de los conceptos, al decir que tenemos que saber qué se define para saber si nuestras sociedades están siendo realidades justas o de igualdad o democráticas. Eso es lo que considero relevante de la metafísica, tanto para mis proyectos académicos como laborales, es decir, reflexionar, o como diría Hegel, tener conciencia de sí, es decir, tomar conciencia de sí, tanto para nuestro devenir o si lo queremos ver, sea para nuestro desplegar histórico.